¿Qué libros construyeron tu infancia? Eh, bueno, yo soy producto de las bibliotecas públicas. De hecho, soy lector gracias a una biblioteca que estaba cerca de mi casa. Mi familia no es familia lectora, no fui de esos niños a los que leían en las noches antes de dormir y todo esto, como se tiene la idea en muchos escritores o muchos lectores, ¿no? En mi caso no, en mi caso llegué a una biblioteca que me quedaba de camino de mi casa a la escuela primaria. De hecho empecé con los libros ya en los 6 7 años y pues entré a esa biblioteca y mi intuición me fue diciendo qué libros leer. Primero empecé con los ilustrados, como muchos lectores de esa edad, y yo recuerdo que leía un libro que se llamaba Los 100 cuentos de Matilda, que era de una ratoncita que estaba publicado por Fernández Editores. Entonces, ese libro tenía la peculiaridad de que te narraba una historia con moraleja, con enseñanza y todo esto, que era lo que más se usaba en ese tiempo. Estoy hablando de hace ya 34, 35 años, imagínense. Entonces, te contaba esa historia y al final venía una adivinanza, venía un trabalenguas o algo parecido, ¿no? Entonces yo iba con mi mamá, que era la que estaba ahí siempre en la casa, eh, y le decía el trabalenguas o la adivinanza, ¿no? Entonces así yo empecé como a sociabilizar la lectura, o sea, le empecé a compartir parte de lo que yo leía a mi mamá y era con quien más compartía con los libros que yo leía, ¿no? Entonces fui contagiando también el gusto por la lectura a mi mamá. Entonces empecé con con los 100 cuentos de Matilda, de la ratoncita Matilda, que era como una colección, no recuerdo de cuántos libros se componía la colección, pero cada librito tenía pues 4 o 5 historias, ¿no? Ya después me fui con la colección de A la orilla del viento, que apenas empezaba como a surgir esa colección del Fondo de Cultura Económica, y entonces me tocó afortunadamente pues que empezaran a publicar, por ejemplo, Maipa Drácula de Ana Martin, creo que se llama la autora, pues me fascinó y en ese momento pues eran pocos los autores mexicanos que escribían para niños. Entonces, pues eran la mayoría de traducciones. Había uno que se llamaba Encantacornio, ahí sí no me pregunten el nombre porque no recuerdo cuál era bueno, el nombre del autor, digo. Pero después empecé con los clásicos ilustrados, entonces, con todos los clásicos pues, que se conocen, ¿no? Desde los cuentos de Andersen, Perrault, y todos esos. Entonces, la mayoría pasamos por ahí. Pero resulta que esa biblioteca era muy pequeña y pues su colección infantil también era muy pequeña y después me fui pues a otras áreas de la biblioteca. Por ejemplo, empecé con Arriola, empecé con Rulfo, al principio no le entendía mucho, pues mi edad no me lo permitía, Borges incluso, pues con muchos autores que ahorita me sorprendo también de por qué los leí en ese momento, ¿no? Pero era la necesidad más bien de seguir leyendo y pues no había libros para mi edad, ¿no? Pues Octavio Paz desde el principio lo leía muchísimo, después pues Sor Juana y todos los demás, pero realmente empecé así con esos libros y pues me hice lector gracias a esa biblioteca y gracias también al Fondo de Cultura Económica y a esa colección que todavía existe y que pueden buscarlo, por supuesto, ¿no? ¿Por qué hacer libros para niñas, niños y jóvenes y qué retos representa? Bueno, pues yo empecé primero escribiendo para adultos. O sea, como muchos de los autores, por lo menos en México, empezaron primero con la literatura en general y después, pues fueron llamados por la literatura de este tipo, ¿no? Para niñas, niños y algunos escriben también para jóvenes, ¿no? Entonces yo empecé así, pero
Resulta que yo estudiaba en la Escuela de Escritores de la SOGEM, de la Sociedad General de Escritores de México, y después hubo ahí un convenio entre la SOGEM y la UNAM, en donde capacitaban a instructores para dar clases en un programa que se llamaba Niños Talento. Entonces, yo fui parte de esa capacitación por parte del gobierno de la Ciudad de México y les dábamos clases de creación literaria a los niños. Confieso que en ese tiempo, pues yo no sabía mucho de literatura infantil, más pues solamente lo que había leído en mi infancia, ¿no? Entonces, en ese momento yo tenía 27, 28 años y ya había publicado algunos poemarios para adultos y algunos libros de otro tipo, ¿no? Y resulta que al encontrarme con ese reto, pues empecé a preguntarme qué había de literatura infantil actual y empecé a buscar y mi sorpresa fue que encontré a muchos autores mexicanos, entre ellos Mónica Broson, que empezaba, bueno, no que empezaba, que ya tenía algunos libros, pero pues no era tan famosa como lo que es, como es ahora, ¿no? Y pues Francisco Hinojosa, algunos otros, bueno, Verónica Murguía, por mencionar solamente algunos. Entonces empecé a compartir con mis alumnos de primaria, eran alumnos de primero a sexto de primaria, esas lecturas. E inevitablemente me dieron ganas de empezar a escribir para ese público y por eso empecé a escribir para ellos y ahí me quedé. O sea, realmente fue lo que más me gustó de la literatura. Ya no, bueno, regreso de vez en cuando a la otra literatura, la literatura para adultos, pero realmente me encanta esta literatura para infantes y para jóvenes, ¿no? Entonces, escribo porque creo que tengo, bueno, escribo para ellos porque creo que tengo algo que decirles. Si no tuviera nada que decirles a ese público, pues no escribiría. O sea, volvería al otro público, dejaría de escribir realmente. Y creo que mi vocabulario también es como más natural para ese público, sobre todo para los niños. Escribo también para jóvenes, pero me siento más atraído por la literatura infantil y de vez en cuando, cada año y medio, cada 2 años, publico una novela para jóvenes. Eso no quiere decir que no respete a los lectores jóvenes, lo respeto tanto que realmente pienso tanto el que les voy a decir, ¿no? Y entonces, por eso escribo. ¿Y qué retos representa? Pues el saber o el conocerlos a ellos, ¿no? O sea, conocer qué les interesa a ellos, qué temas ahorita les están llegando y aparte, el que no se aburran, que no parezca que les estoy enseñando algo, que no soy o que soy lo mismo que ven en todos lados, por ejemplo, la autoridad que tienen en todos lados, los maestros, los papás, todos son autoridad para los niños. Y yo no quiero ser autoridad para ellos, yo quiero ser como cómplice en la literatura, ¿no? Entonces quiero que se diviertan, quiero que sientan que entran a un paraíso cuando leen mis libros y ahí se sientan libres, ¿no? Cero autoridad. Entonces, ese es el gran reto, conseguir eso. Por supuesto que no siempre lo consigo, pero esa sería la idea. Bueno, pues ahora les voy a leer un libro que es de mis favoritos, de los que he escrito, que se llama Gallompiro. Es de mis favoritos no porque sea el que más me guste a mí o que haya disfrutado más al escribir, sino porque es el que le gusta más a los lectores. Me he dado cuenta que muchos lectores incluso se visten del personaje y todo, y entonces por eso se ha convertido en uno de mis favoritos. Y les voy a leer el principio para dejarlos ahí un poquito picados, para que me lean. Entonces, Gallompiro. Bien, por aquí abro bueno, es que aquí no se ve mucho con el reflejo, pero se ve completo el gallompillo. El primer capítulo del libro se llama Los colmillos del gallo. A Morris empezaron a crecerle unos colmillos muy grandes y cada día le molestaba más la luz del sol. Parecía que iba a derretirse como un gran muñeco de cera. No podía evitar enflacar y cada vez se parecía más al palo donde se paraba todas las mañanas para cantar apenas amanecía. Es decir,
cuando el sol se alargaba por todas partes. Desde que le empezaron a crecer los colmillos, apenas se levantaba de madrugada para cantar y despertar a todos los habitantes del pueblo, quienes tenían que trabajar desde temprano, ya sea en el campo o en las rancherías cercanas vendiendo quesos o huevos. Luego de cumplir a medias con su tarea matutina, Morris volvía al rincón de su gallinero, triste, cabizbajo, sin saber lo que le pasaba. Siempre había sido un ave muy activa y feliz, muy cantadora, pero estaba enfermándose. Y aunque era un gallo blanco, se le notaba la palidez en todo su cuerpo. Además, se le veían sombras oscuras debajo de sus ojos. Sombras que hacían suponer que dormía muy poco o muy mal. La noche que se decidió a salir de su cajón, todas las gallinas empezaron a volar despavoridas, como si las persiguiera un fantasma, un dragón, un toro, un ratón motociclista. Bueno, es que es mi peor pesadilla, los ratones motociclistas. O un diablo rojo de enormes cuernos, como esos que no faltan en ninguno de los infiernos de nuestro mundo. El gallo Morris se veía como un auténtico vampiro y ninguna gallina quería arriesgarse a acercársele, pues les veía directamente al cuello, que es de donde los vampiros chupan la sangre. ¿Qué pasa? ¿Por qué corren?, les dijo el gallo Morris a sus compañeras de gallinero. Es que tú estás, dijo la gallina Maruja tartamudeando, como era su costumbre cuando se ponía nerviosa. ¿Estoy qué?, preguntó desesperado y un poco enojado el gallo Morris, que veía en el rostro de las gallinas el pánico, pero pensaba que estaban exagerando. En ese mundo todos eran muy exagerados, tan exagerados como el peor de los exagerados del pueblo de las exageraciones. Algunos dicen que exagero porque soy de ese mundo, pero no es cierto, no exagero. Las plumas de las gallinas estaban levantadas como cuando a un humano se le ponen los pelos de punta o cuando un escobón o un erizo se acaban de levantar. «Estás convertido en vampiro», gritó gritó sin tomar aire la gallina Graciela, la más joven de las señoras emplumadas, al ver que Maruja ya no podía hablar porque tenía trabado y retorcido el pico. Después de las palabras de Graciela, se soltó la laraca en todo el gallinero y el gallo Morris no sabía qué hacer. Los humanos salieron de sus casas para ver qué les pasaba a los animales. El gallo trató de quitárselos, pero estaban bien puestos en las encías, metidos hasta la raíz. «No te creemos, Morris, ya no eres el mismo», dijo la gallina Graciela, muy segura. «Ya sé por qué últimamente te veías muy raro. Ahora entiendo, muchacho, ahora entiendo por qué ya casi no hablabas con nosotras. Bueno, pues sí he estado un poco raro, pero es que en estos días no he podido dormir. En serio, yo no sabía nada de estos colmillos. Si tuviéramos espejos, los hubiera visto cuando me estaban creciendo». Y pues ahí los dejo. A ver qué pasa con el gallo Morris. Bueno, soy Elman Treviso, escritor de literatura infantil y juvenil, y pueden encontrarme en mis redes sociales. Estoy como escritor Elman Treviso o en mi página web elmantreviso.com. Ahí encuentran algunas de mis obras, ahí como unos pequeños bocadillos de mis obras. Muchas gracias.